Eso, hay un congreso, ya estamos para Oh, transmisión en vivo. A ver, entendido, ¿no? ajá, a ver, ya, muy bien, ya estamos en vivo. Eh, Muy buenas tardes, muy buenas tardes, estimados colegas, amigos que están recibiendo la transmisión. El día de hoy tenemos el tema redes integradas. Tenemos a la doctora Alida Esther Palacios Enríquez, que es médico especialista en medicina integral y gestión en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres, Instituto de Gobierno y Gestión Pública, máster en gerencia pública en la EUSIP Business School de España, especialista en gestión de recursos tecnológicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, auditora médica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctoranda en salud pública por la UNI de México. Actualmente se desempeña como especialista de salud pública 2 en la Dirección de Intercambio Profesional, Organización y Servicio de Salud de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Profesional del Ministerio de Salud. Es docente y ejerce tutoría a médicos residentes de la especialidad de Administración y Gestión de Salud de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es miembro de la prestigiosa Sociedad Médica Peruana, especialistas en gestión de salud, SOMPEC. Doctora Lida, es un gusto tenerla en esta ponencia. Es una ponencia muy importante en el tema de redes integradas y que está siendo transmitida esta ponencia por Facebook Live a todos los colegiados, a todos los amigos en sí que se inscriban y tengan el link y tengan a bien conocer de las redes integradas. Es muy importante este tema y por eso tenemos la ponencia de usted, que es una especialista en el tema a nivel nacional. Muchas gracias, doctora Lida. Le cedemos el paso para su ponencia. Gracias. Buenas con todos. Vamos a hacer compartir la pantalla. ¿Se ve completo? Sí, sí se ve. Ya. Vamos a hacer la presentación primero sobre el modelo de redes integradas en salud. Ay, no avanza. No sé qué pasa. A ver un ratito. Algo pasó. Hay un problema, no puedo avanzar, no sé qué está pasando. De repente con la tecla Ah, de ya, flecha, ahí está, ya, ¿no? Los ya avanzó. contenidos, se avanzó, ¿no? Sí, Ya, los contenidos, vamos a ver primero una línea del tiempo sobre redes de salud en el país, con las bases del modelo de RIS, lo que es la dimensión prestación, la dimensión gobernanza, la dimensión gestión y la dimensión financiamiento. Sobre lo que es la línea del tiempo, vemos desde hace muchos años atrás en nuestro país, ¿no? Podemos remontarnos al año 2001, donde salió un documento muy importante, que son los lineamientos para la conformación de redes de salud. Y esta resolución ministerial estuvo vigente por muchos años y fue de esta manera, con estas pautas, que se conformaron las redes de salud. Pero el 2013 salió un decreto legislativo, el denominado decreto legislativo que aprueba la conformación y funcionamiento de lo que en ese entonces llamaron las redes integradas de atención primaria de salud, el número 1166. Pero después de 3 años en que
no salió su reglamento por decisión de alto nivel en el Ministerio de Salud, en realidad. El año 2016 se aprueba otro decreto que optimiza el funcionamiento y los servicios de salud, el 1305, y este deroga el 1166. Al año siguiente, cuando el Congreso eh, fiscaliza los decretos legislativos que sacó el Ejecutivo, saca una ley, la 30545, y esta ley lo que hace es derogar ese decreto legislativo 1305. Por lo tanto, restituye en todos sus extremos el decreto legislativo 1166 de las conocidas como RIAPS. También ese año, que es el 2017, el MINSA saca unos lineamientos, antes que lo deroguen, lineamientos para la prestación de servicios de salud en RIAPS. Y otra cosa importante, que esta resolución ministerial, que es 167 del 2017, con que aprobó esos lineamientos, a su vez deroga, ¿no? Deroga estos lineamientos del año 2001. Después tenemos que el 2018, ¿no? Con otro gobierno sale una ley, la ley que establece la conformación y funcionamiento de las RIS. Y también ese año sale una política de gobierno que estuvo vigente hasta 2021, donde un lineamiento 4 era brindar servicios de salud de calidad oportuno, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial, ¿no? Y esto entrañaba un tema de redes. El año 2020 se aprueba el reglamento de esta ley, ¿no? De la 885, a través de ese decreto supremo. Y también posteriormente, el año 2021, el año 2020, perdón, sale la política multisectorial de salud al 2030, Perú País Saludable. Tiene unos lineamientos sobre las redes integradas de salud. Y al año 2021 sale el plan estratégico de esta política. Y también el 2021 sale el Plan Nacional de Implementación de RIS, ¿no? Entonces vemos esa línea del tiempo y cómo ha habido marchas y contramarchas, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Del que se parte? Es el conocido problema de la segmentación de nuestro Sistema Nacional de Salud. Hay una coexistencia, subsistemas, entre comillas, o estancos, ¿no? Con distintas modalidades de financiamiento, de afiliación, de provisión, ¿no? Y cada uno se especializa en un grupo, un estrato de población, ¿no? Por ejemplo, lo de MINSA, los GORES, salud, las Fuerzas Armadas, cada uno como un estanco. Pero nuestro Sistema Nacional de Salud, dentro del sistema también hay fragmentación, en varias maneras de fragmentación. La principal es la de los servicios de salud, que es la coexistencia, digamos, de unidades de prestación, o sea, establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, que están totalmente desarticulados, ¿no? Y no trabajan en... Este problema de la segmentación y la fragmentación obviamente tiene una repercusión negativa en nuestro Sistema Nacional de Salud y produce inequidad en el acceso y la utilización de los servicios, prestaciones de salud de baja calidad, hay un aumento innecesario de los costos de producción, el uso irracional y eficiente entonces de los recursos de salud. Todo esto hace que la rectoría se vaya debilitando y sobre todo lo que ocasiona es un deterioro del estado de salud de la población, una desprotección financiera de la población y una insatisfacción de los usuarios de servicios de salud, ¿no? Entonces, frente a este problema, ¿qué estrategias se tienen que abordar? En realidad se tiene que ir por la integración de los servicios de salud y la convergencia interinstitucional y un cambio de un sistema, digamos, piramidal y jerárquico a uno en red, ¿no? Y no debe verse en todo caso los niveles de atención de salud de manera aislada, sino como un parte, como un todo dentro del Sistema Nacional de Salud,
donde los usuarios, ¿no?, de estos servicios de salud van a transitar, pero en dependencia de sus propias necesidades, no en las necesidades de la oferta, sino de las necesidades de la demanda, ¿no? Y obviamente con criterios técnicos de los profesionales de la salud, en una estrecha interrelación a través de una integración clínica. Para responder a este problema que hemos visto de segmentación y fragmentación, entonces se ha tomado una ruta en el país, que es ir por las redes integradas de salud. ¿Pero qué cosa es la red integrada de salud? Para poder entender el modelo, tenemos que entender este concepto, ¿no? En primer lugar, vemos que la RIS es con una sola S. Por ejemplo, la que tiene el modelo de OPS y muchos países de América, sus RIS son con doble S, porque están hablando ellos de servicios de salud. Nosotros solo hablamos red integrada de salud, porque es el conjunto de organizaciones, no solo el conjunto de servicios de salud, sino organizaciones, algo más amplio, que prestan o hacen arreglos institucionales para prestar ¿qué cosa? Una cartera, algo concreto, una cartera de servicios de salud. ¿Cómo es esta cartera? Equitativa e integral. ¿A quién se le brinda la cartera? A una población definida, ¿no? A la población que está en el territorio de esa RIS. ¿A través de qué? De la articulación, de la coordinación y la complementación. Y un elemento importante en esta definición es que se rinde cuentas. Se rinde cuentas por resultados, ¿no? Sanitarios y por el estado de salud de la población a la que se está viviendo la RIS, ¿no? Otro elemento importante para entender este modelo es que son el primer contacto, ¿no?, que es la puerta de entrada al sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud, y el punto de inicio de la atención y filtro para accesar a otros servicios. Es un primer contacto, ¿no?, que se está cerca al usuario de salud. La longitudinalidad es la asistencia centrada en la persona, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Y en todos sus episodios de salud, enfermedad y por su curso de vida, ¿no? La longitudinalidad hace que el prestador y el usuario, digamos, nosotros decimos que hacen clic, este usuario está fidelizado al prestador y el prestador igualmente está comprometido con su usuario, ¿no? La integralidad es que se cubran las necesidades de salud físico, social, ¿no? En toda su integridad, y también con servicios de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. La continuidad es más un tema desde el punto de vista del usuario de salud, ¿no? Es la percepción de este usuario de salud de cómo está coordinado el cuidado integral de salud. Entonces, bajo estos 4 atributos de la APS es que el modelo se basa. Estamos diciendo que el término es redes integradas de salud, pero ¿qué cosa es la I de esa RIS? Es por la integración. ¿Qué cosa es la integración en las RIS? Es la composición de diversos mecanismos, ¿no?, de articulación, coordinación, ¿entre quiénes? Entre las IPRES, o sea, establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, pero también de otras organizaciones que van a conformar la RIS, a través de distintas maneras, ¿no?, o métodos que van a promover ¿qué cosa? Conectividad, alineación, complementación, colaboración entre los diversos actores de una cadena de producción de servicios de salud individuales, pero también servicios de salud pública, dispuestos para mejorar la salud tanto de la persona, de la familia y la comunidad. Y hay diferentes modalidades de integración. En la RIS se admiten todas las modalidades de integración, no son excluyentes. Y para poderlas entender, las hemos agrupado en estos pares que tienen relación unas con las otras. Por ejemplo, la integración real versus la virtual.
la integración vertical versus la horizontal y la integración clínica versus la funcional. Vamos a ver qué cosa es la integración real versus la virtual. En la integración real es la que sucede mediante el control y la propiedad directa, ¿no?, de todas las partes del sistema, es decir, como si hubiera un propietario unificado de esos activos, ¿no? Por ejemplo, en el modelo sería el GORE, que es, digamos, como el propietario de todos esos establecimientos de salud independientemente del nivel de atención del GORE. Y lo que se refiere a la integración virtual es la que se realiza a través de relaciones, ¿no? Y no de una propiedad unificada de los activos, ¿no? Y estas relaciones son para colaborar, ¿no?, dentro del componente del sistema. Por ejemplo, un establecimiento del GORE al que se le integra un establecimiento de salud, ¿no? Ahí sería una integración virtual. La otra es la integración vertical versus la horizontal. La vertical viene a ser la coordinación, ¿no?, de todas esas actividades, funciones de los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo, pero los que están dispuestos en distintas fases del proceso de producción, ¿no? Para el modelo son, por ejemplo, establecimientos de salud de diferentes niveles de atención de salud, en tanto que la integración horizontal es la coordinación de estas actividades y funciones, ¿no?, de estas unidades operativas que están en el mismo fase del proceso de producción, que para el modelo sería las IPRES en el mismo nivel de atención de salud. ¿Qué cosa es este par, integración clínica versus la integración funcional? La integración clínica incluye en realidad las otras dos anteriores, ¿no?, en la parte clínica, la horizontal y la vertical. Y la integración clínica no viene a ser más que el grado en que la prestación de salud, digamos, está coordinada a través de los diferentes prestadores en los diferentes niveles de atención de salud, dependiendo de dos cosas: de la condición del paciente y obviamente depende de esto también la toma de decisión clínica del prestador, ¿no? El máximo nivel de coordinación del cuidado se denomina integración clínica. La integración funcional también es el grado en que las funciones clave, digamos, de apoyo, ¿no?, como puede ser gestión financiera, gestión de recursos tecnológicos en salud, gestión de recursos humanos en salud y otras funciones clave, más que nada de gestión, estuvieran coordinados, ¿no?, a través de todas las unidades de la RIS. Esa es la integración funcional. Y como decíamos, puede coexistir todas las modalidades de integración. Este que ven acá, esta figura, es el modelo, porque un modelo en realidad es una representación gráfica, obviamente con un basamento de evidencia científica y de la realidad de los sistemas donde se aplican, y tienen la representación gráfica, generalmente una conexión de elementos y un propósito. Entonces, este es el modelo de RIS. ¿Y cómo leemos esta gráfica, este modelo? Primero se interpreta que la RIS es como la célula del Sistema Nacional de Salud. Y como dijimos, este modelo está basado en los atributos de la APS. El primer contacto, que se explicó, la integralidad, la longitudinalidad y la continuidad. Y tiene una dimensión prestación, una dimensión gobernanza, una dimensión gestión y una dimensión financiamiento. Cada una de estas dimensiones agrupa, lo que ven con números, a diferentes atributos esenciales para el funcionamiento de la RIS. En total hay 18 atributos esenciales. Y todo lo que se desarrolle dentro de la RIS, todo, tiene como centro que las personas, la familia, comunidad, ¿no?, estén saludables. Y en la dimensión prestación hay 5 atributos, en gobernanza hay 3, ¿no? Y ya va a ver los que siguen en gestión y financiamiento. En lo que se refiere a la dimensión prestación, digamos, es lo principal, es lo que corre por los procesos misionales,
en tanto que las otras tres dimensiones lo que van a hacer es correr más bien por los procesos ya sea estratégicos o de soporte. Vamos a ver lo que se refiere a la dimensión prestación con sus 5 atributos esenciales de funcionamiento. El primero es población y territorio definido. Si no hay población y territorio definido, en realidad no hay RIS, ¿no? Es una condición sine qua non que lo tenga. Y todo el Perú, todo el país, se va a dividir en territorios sanitarios, que se llaman las UTS, unidades territoriales sanitarias, ¿no? La mínima unidad territorial, ¿no?, en tamaño se llama sector sanitario, ¿no? Si yo conglomero junto sectores sanitarios, tengo la zona sanitaria, que puede estar conformado por más de un sector sanitario, esencialmente por uno. El área sanitaria conglomera zonas sanitarias, como moradito. El área sanitaria corresponde al territorio físico de la RIS. Y tenemos después la región sanitaria, también donde confluyen áreas sanitarias. Y por último, vemos la macrorregión sanitaria, ¿no? Esta unidad territorial sanitaria es la más grande y comprende 2 o más regiones sanitarias. La definición de estos territorios sanitarios, unidades territoriales sanitarias, se hace con cara a la demanda, ¿no?, a la persona, familia y comunidad, y bajo criterios técnicos. Estos son los criterios técnicos. Vemos, uno es el tamaño poblacional, o sea, por ejemplo, este sector sanitario, ¿qué cantidad de población va a haber? Pero no solamente cantidad de población, sino hay otra característica, cantidad de población que puede ser atendida con oportunidad, con seguridad y con calidad, ¿no?, que se le brinden los servicios de salud, o sea, la cartera de servicios de salud. Otro criterio para definir cada una de estas unidades territoriales, UTS, es la cobertura prestacional. Es decir, por ejemplo, en zona sanitaria, ¿cuál va a ser la profundidad de la cartera? O si estamos definiendo sector sanitario, ¿cuál es la profundidad de esa cartera de servicios de salud? Otro criterio es la accesibilidad geográfica, ¿no?, para definir estos territorios sanitarios, y la densidad poblacional. Por ejemplo, en un sector sanitario X, si hubiera muy alta densidad poblacional, el tamaño en kilómetros cuadrados de ese sector sanitario va a ser más pequeño. Por ejemplo, cuando hemos estructurado RIS en Lima, recuerdo que donde hay crecimiento vertical, por ejemplo, en las torres de Limatambo, en esa zona salieron hasta 3 RIS, hasta 3 sectores sanitarios, ¿no? En cambio, por ejemplo, en un lugar como Alto Amazonas, donde también se hizo la estructuración, donde hay muy baja densidad poblacional, el tamaño en kilómetros cuadrados de un sector sanitario era bastante amplio, ¿no? Entonces, eso se relaciona a la densidad poblacional. Y el último criterio es la relación con la circunscripción político-administrativa, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, puede ser, supongamos, para definir área sanitaria, que se vea que preferiblemente coincida, ya sea, puede ser con la provincia, puede ser con el distrito, depende obviamente de la densidad poblacional. O si estamos en sectores sanitarios, que es más pequeño, de repente puede coincidir con algo similar con centros poblados, con barrios, ¿no? Y así, ¿no? La circunscripción política administrativa depende de la ansiedad poblacional también, que vaya coincidiendo con estas UTS, ¿no? Pero para definir todas estas unidades territoriales sanitarias, sector, zona, área, región y macrorregión, se usan estos criterios en forma conjunta, ¿no? Siempre teniendo en cuenta lo que es más conveniente para la demanda. Hay un término que es la asignación a equipos multidisciplinarios de salud. Este proceso es realizado por la autoridad en el que la población de un sector sanitario de la RIS es asignada a un equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Que es este equipo multidisciplinario de salud colabora en un establecimiento con rol puerta de entrada. E igual asignación a la RIS, este proceso lo realiza la Autoridad Regional de Salud de Lima Metropolitana.
y es que es como la sumatoria de los sectores, ¿no? Donde toda la población es asignada al área sanitaria, que dijimos que era el territorio físico de la RIS. Y esta asignación es comunicada a la IAFAS respectiva para que haga la homologación de las bases de datos. Otro atributo es el foco de cuidado, ¿no? Que está centrado en la persona, en la familia y en la comunidad. Y esto está basado en la estrategia de la atención primaria, determinando factores de riesgo y factores protectores y respetando enfoques de interculturalidad, curso de vida, de género y de autocuidado, ¿no? Ese es otro atributo. Otro atributo es el primer nivel de atención como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Se tiene que tener conocida, identificada la persona, la familia y comunidad, y nominalizada a las personas, y se le tiene que asignar a un equipo multidisciplinario de salud, que es la verdadera puerta de entrada. Este equipo, como dijimos, trabaja, ¿no? En un establecimiento que toma el nombre de establecimiento de salud con rol puerta de entrada. Y este equipo multidisciplinario de salud es el integrador y coordinador de todo el proceso de cuidado integral de salud de la población de ese sector sanitario que tiene a cargo. El equipo multidisciplinario de salud en promedio es responsable por 500 o 800 familias. Ese es el tamaño de la población de un sector sanitario en promedio. Pero hay ratios de variabilidad, ¿no? Puede ser mayor o puede ser menor, obviamente dependiendo de la densidad poblacional. Y este MS o equipo multidisciplinario de salud brinda una cartera de servicios de salud que, para remarcar, se le ha dado una denominación que se llama cartera de servicios de salud de primer contacto, ¿no? Y este MS, como mínimo, está conformado por un médico, enfermera, obstetra y técnico de enfermería. Pero también hay márgenes de variabilidad en su composición. ¿Depende de qué? De la demanda. La que manda es la demanda. De acuerdo al perfil de la demanda, puede incorporarse otros miembros. El atributo de primer nivel de atención como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud es muy importante porque hay que ver el tema de acceso. Vamos a ver, por ejemplo, en caso de población urbana, tienen que estar esta población en relación a la ubicación del establecimiento con rol puerta de entrada a menos o igual a 30 minutos. Pero si nos movemos a un escenario rural, estas personas a su establecimiento de salud pueden estar a más de 30 minutos, pero a menos o igual de 4 horas, porque aquí se realiza el mecanismo de extensión de puerta de entrada. Quiere decir que el que se mueve para hacer que se cumpla esa menos igual a 30 minutos es este MS que se acerca a la población. Y otro escenario que es un escenario rural disperso, vemos una población que puede estar a más de 4 horas de este establecimiento de salud con rol puerta de entrada. Y aquí, ¿qué se hace? Otro mecanismo, que se responde con oferta móvil, que digamos pura, que es lo que se denomina, estos MS toman el nombre de equipos ISPED, y ellos pueden ir en peque 7 días y de ahí caminar otros 2 días para llegar a donde está esta población excluida y dispersa y brindarle la cartera de servicios de salud de primer contacto. Otro atributo de esa dimensión prestación es oferta de servicios de salud equitativa e integral. Y aquí vemos el tema de la complementación de la cartera de servicios de salud, siempre centrada en la persona, familia y comunidad. Y a nivel de los equipos multidisciplinarios de salud, se da una cartera que incluye prestaciones de salud individual y prestaciones de salud pública, ajustado a la persona, familia y comunidad. Y a nivel de establecimientos de primer nivel también, pero que trabajen 24 horas, complementan esta cartera de primer contacto. Con prestaciones pueden ser de emergencias y urgencias 24 horas, o atención de partos, mayor capacidad de imagenología o patología clínica, ¿no? Y en lo que respecta a una complementación por un hospital, ya va complementando con una cartera de servicios de salud de segundo nivel de atención de salud, ¿no? Que va complementando todo esta cartera que se fue articulando en primer nivel de atención de salud. De esta manera vemos, por ejemplo,
en relación con este enfoque territorial, ¿no? A nivel de sector sanitario, está el establecimiento de salud con rol puerta de entrada, el primer nivel de atención, donde está el equipo multidisciplinario de salud y oferta esa cartera de servicios de salud de primer contacto. A nivel de zona sanitaria está el establecimiento de salud, que se llama así justo, relacionado a zona sanitaria y complementa también a la cartera de servicios de salud de primer contacto. Y a nivel de área sanitaria, que corresponde al territorio físico de la RIS, hay un hospital con una cartera de segundo nivel de atención que complementa las carteras. Y así a nivel de región o macroregión, ya tenemos establecimientos de tercer nivel de atención de salud que siguen en la complementación de las carteras, ¿no? Y ese es el enfoque territorial. En lo que se refiere a esta oferta de servicios de salud, hay aspectos importantes a tener en cuenta, que la atención de salud ambulatoria especializada en lo que es primer nivel de atención se da mediante diferentes modalidades de oferta, que puede ser oferta fija, ¿no? Quiere decir fija es cuando la persona, ¿no? Los usuarios de salud son los que acuden donde está el prestador. Oferta móvil, cuando es al revés, es el prestador el que va donde está el usuario de salud. Y la otra que es a través de la telemedicina, ¿no? Es el eje de la telesalud, de la prestación de salud, ¿no? Es con soporte de las TIC. Entonces, bajo estas cualquiera modalidades de oferta, puede darse atención de salud especializada, ¿no? A veces es un mito y se piensa que en primer nivel no hay atención especializada. Como volvemos a repetir, va a depender de la demanda, ¿no? Del perfil de la demanda. Los establecimientos también en la RIS se tienen que identificar y ver bien para que presten los servicios de urgencias y emergencias y 24 horas. Igualmente identificado y organizado los servicios que pudieran hacer cirugía ambulatoria, ¿no? Donde no se necesita pernoctar. Los centros de salud mental comunitarios, disponibilidad de atención prehospitalaria, 24 horas, y la tendencia a centralización de los servicios médicos de apoyo, ¿no? Y tener en cuenta horarios de atención adaptados a las necesidades de la demanda. Otro elemento importante en este atributo de oferta de servicios de salud equitativa e integral es el uso intensivo del intercambio prestacional en salud para articular como un mecanismo para articular la oferta, ¿no? Existente. Entonces vemos en este gráfico cómo se puede representar. Tenemos, por ejemplo, sectores sanitarios, ¿no? Para varios sectores sanitarios pudiera haber un establecimiento de salud con rol puerta de entrada, pero eso sí, para cada sector sanitario tenía que haber un equipo multidisciplinario de salud. En un establecimiento de salud con rol puerta de entrada pueden confluir y trabajar varios equipos multidisciplinarios de salud. Si vamos juntando los sectores sanitarios, tenemos, como dice acá, por ejemplo, una zona 1. Y aquí se relaciona con un establecimiento de salud que trabaja 24 horas, es del primer nivel de atención de salud y se denomina así, establecimiento relacionado a zona sanitaria. Y también poco a poco se van a articular con otros prestadores e incluso con servicios médicos de apoyo. La confluencia de zonas nos da área sanitaria, ¿no? Y aquí se relaciona con un establecimiento de salud de segundo, tercer nivel, de segundo, perdón, nivel de atención de salud. Y a nivel de región o macroregión, vemos que el que se relaciona es un establecimiento de tercer nivel de atención de salud. Y todo esto bajo los principios que dijimos de la APS, continuidad, integralidad, primer contacto y longitudinalidad, ¿no? Entonces vemos eso esquemáticamente. Y el último atributo de la dimensión prestación es la organización e integración clínica. Habíamos dicho que el máximo nivel de coordinación de cuidado se denomina integración clínica, pero para que suceda una integración clínica, que es lo ideal, eso no va a suceder espontáneamente, eso tiene que gestionarse. Por lo tanto, se tiene que implementar con fuerza la gestión clínica o la microgestión también se denomina. Y esta la gestión clínica tiene, como se sabe, varias herramientas de gestión clínica. Se quiere implementar, ¿no? Una herramienta muy importante que son las rutas clínicas, las vías clínicas,
que para el modelo toma el nombre de Vía de Cuidado Integral de Salud, ¿no? Y este es bien potente porque a su vez integra a otras herramientas de gestión clínica, como puede ser las guías de práctica clínica que tienen que estar estandarizadas, o las guías de procedimientos médicos sanitarios que también tienen que estar estandarizados. Otra herramienta como las sesiones clínicas integradas, para que todos los profesionales de los diferentes niveles de atención de salud se conozcan, coordinen, ¿no? Trabajen juntos en sesiones clínicas, ¿no? También hay que ver otros elementos como, por ejemplo, la historia clínica electrónica, que va a ayudar mucho a alinear procesos, incluso no solo procesos clínicos, sino de gestión, la referencia y contrarreferencia, con soporte tecnológico como el REFCO, y lo que se refiere a todo lo que es la telesalud, que también ayuda a alinear o integrar los procesos, ¿no? Entonces, ese es el otro atributo, el quinto atributo. Hasta ahí hemos explicado lo que es la dimensión prestación. Vamos a ver la dimensión gobernanza, que tiene esos tres atributos esenciales para el funcionamiento. ¿Y cómo se está definiendo gobernanza en salud en la RIS? Es un proceso a través del cual un actor social o los actores sociales interactúan en ese territorio de la RIS. ¿Para qué? Para tomar y ejecutar acuerdos que van a ser vinculantes sobre los determinantes sociales de la salud, integrando políticas en un contexto de corresponsabilidad. En lo que es gobernanza hay tres elementos importantes: la articulación intergubernamental, la participación y control ciudadano y la articulación intersectorial. Y el core de la gobernanza es actuar sobre estos determinantes sociales de la salud. Hay un motor que se llama Instancia de Gobernanza Única para la RIS y rinde cuentas a la ciudadanía, ¿no? Y se toman estos acuerdos que dijimos. Y se mancomuna recursos y se mancomuna acciones. En la gobernanza hay también una articulación, digamos, vertical, que es la articulación intergubernamental, que es en distintos, la articulación que hay entre distintos niveles de gobierno, el nacional, regional, el local. Y la articulación, ¿no? Que es de la articulación interinstitucional, el eje que es la articulación intersectorial, que es la horizontal, es la que se da entre los mismos niveles de gobierno, que puede ser entre los mismos del nivel nacional, del regional o el local. La siguiente dimensión es la dimensión gestión, tiene mayor número de atributos esenciales de funcionamiento. Vemos que en lo que es la gestión, básicamente está enfocada a la mesogestión, y los elementos principales es la ejecución del plan de salud de la RIS, esta herramienta de gestión, la coordinación interinstitucional o sea, en su nivel, lo que corresponde a los determinantes sociales de la salud, y la articulación de todos las CIPRES, tanto en elementos claves de meso y microgestión, que vendría a ser al fin y al cabo una integración clínica y una integración funcional. Los aspectos mesos son aspectos más clave de gestión. El motor aquí es el EGRIS, el equipo de gestión de RIS, ¿no? Y como dijimos, elabora, ejecuta y controla su plan de salud, conduce y articula los procesos de meso y microgestión. Y también rinde cuentas. ¿A quién rinde cuentas? A la Autoridad Regional de Salud o de Lima Metropolitana. El EGRIS o equipo de gestión de RIS es un conjunto de profesionales en gestión de salud de la UJIPRES que aseguran un buen uso de recursos, operaciones, control y rendición de cuentas y que gerencian las operaciones de la RIS. El EGRIS es responsable de planificar, organizar, conducir y controlar, ¿qué cosa? La provisión de servicios de salud individual y salud pública, y conducir también el abordaje, los determinantes sociales de la salud en ese territorio de la RIS, para lo cual tiene que modernizarse y utiliza herramientas, ¿no? De gestión, de mesogestión y de microgestión, o sea, de gestión clínica.
usando también intensivamente las tecnologías de información y comunicación. En lo que es esta dimensión de gestión, vemos estos atributos: un equipo de gestión eficiente, que es el EGRIS, una gestión orientada a resultados, ¿no? Una gestión de acceso equitativo a la RIS, tiene que haber ese acceso equitativo, pero ese acceso tiene que gestionarse. Igual no va a surgir por generación espontánea, tiene que gestionarse. Y la gestión participativa del plan de salud de la RIS, la gestión de los recursos humanos en salud, pero por competencias, donde tiene que haber meritocracia, la gestión de recursos tecnológicos en salud, pero basada en evidencias científicas, la gestión del sistema de información integrados e interoperables, importantísimo para la comunicación de todos los nodos de la RIS. Gestión eficiente de los procesos relacionados a los sistemas administrativos, ¿no? Esos son los atributos de esta dimensión. Vamos a ver ahora la última dimensión, que es la de dimensión de financiamiento, que tiene dos atributos: es el financiamiento alineado a objetivos y resultados y la optimización del financiamiento. El financiamiento, de acuerdo al reglamento, nos dice que está a cargo del presupuesto institucional de los pliegos para las CIPRES de Minsa y Gore. Eso no significa que no va a haber financiamiento, lo que significa que hay que programarlo en los momentos adecuados, de acuerdo a cómo es los calendarios para el presupuesto. Y las CIPRES de salud, sanidad, Fuerzas Armadas, ¿no? La policía, los gobiernos locales, los privados, que se vayan a integrar a una RIS, igualmente su financiamiento está a cargo de sus respectivos presupuestos. Hay un criterio de sostenibilidad, es de que toda la población residente en el ámbito territorial de la RIS debe disponer de un seguro de salud, ¿no? En realidad esto ya está desde la ley de AUS de hace más de, ¿no? de 10 años, ¿no? Más. Pero a veces no se cumplía, ¿no? Había porcentajes todavía de personas sin seguro. Pero el 2019 salió un decreto de urgencia, el 017-2019, que decía que toda persona que no cuenta con un seguro, automáticamente pasaba a asegurarse por la IAFACIS, ¿no? Entonces, esto ayuda para un criterio de sostenibilidad financiera. Vemos acá un ejemplo. Esta niña, ¿no? Esta niña está acá, este es un sector sanitario, donde está la población, y habíamos dicho que hay ciertas características de esa puerta de entrada, ¿no? Supongamos que donde vive en este sector sanitario esta niña es de salud, ¿no? Tiene su IAFES de salud, no tiene ningún establecimiento cerca, supongamos que vive en una zona urbana, a menos de 30 minutos, ¿no? Entonces, pero sí hay un establecimiento del MINSA, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer su IAFAS? Como no tiene esa oferta como puerta de entrada, tiene que hacer los arreglos, ¿no? Y, por ejemplo, tendría que hacer los arreglos con la otra IAFAS, ¿no? Para que esta niña sea atendida en este establecimiento de salud, se le oferte la cartera de servicios de salud de primer contacto. No debería haber un subsidio cruzado. Los sistemas de información deben ser potentes para permitir esto. Y los arreglos que se hagan también deben ser bastante técnicos. Los mecanismos de pago, la combinación de los mismos, deben maximizar la obtención de valor por el afiliado, expresado en el acceso a una atención de salud con oportunidad, seguridad y calidad, y la coordinación de la atención, que genere entonces una percepción de la continuidad del cuidado integral de salud por parte del usuario, y también la eficiencia del uso de recursos, ¿no? Eso deben generar estos mecanismos de pago. Otro elemento importante en el financiamiento, para todo esto es obvio que van a haber brechas de equipos multidisciplinarios de salud, brechas de carteras de servicios de salud, ¿no? Que se expresan o tienen base en brechas de infraestructura, equipamiento, de interoperabilidad, de conectividad, brechas de recursos humanos, no solo cuantitativas, sino cualitativas. Entonces, para esto el reglamento define un plan que se llama Plan de Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de la RIS. Y a este plan tiene que alinearse todo lo que corresponde a los programas multianuales de inversión.
En pocas palabras, en el futuro, cuando esto ya esté, estos procesos estén ya asentados, toda inversión en salud tiene que ser con enfoque de RIS, basado en las necesidades de la salud, y alineada totalmente a este plan de fortalecimiento de capacidad resolutiva de la RIS. Bueno, hasta ahí la presentación del modelo. Gracias por esta primera presentación. Vamos a pasar a la segunda. La segunda presentación es los avances del despliegue de este modelo de RIS, ¿no? Vamos a ver las características de este proceso de implementación de RIS, sus etapas, sus fases y los avances en las respectivas etapas, la 0, la 1 y la 2. Este es la ruta, ¿no? Que ya está aprobada en la Política Nacional Multisectorial de Salud, como ven abajo, y vemos que hay conformación y funcionamiento, y en conformación hay dos etapas: la etapa 0, que es definición de política y marco normativo; la etapa 1, que es de conformación de las RIS, empezando con un embrión, lo que es RIS de Minsa y Gore, lo que se refiere a las CIPRES, incluso solo de Minsa y Gore. Después viene una etapa de desarrollo de esas RIS, y después ya una integración de otras CIPRES, y otras organizaciones se van integrando a las RIS que se han conformado, ¿no? Entonces vamos a ver el avance. En cada una de estas tienen fases, como ven. Vamos a ver el avance en cada una de ellas. En lo que corresponde a la etapa 2, la fase 1, también hace notar que hay subfases, ¿no? En la etapa 2, fase 1, se llama desarrollo inicial, y tiene estas 10 subfases. No necesariamente se hacen una detrás de otra, ¿no? Pero sí es, por ejemplo, la elaboración del plan de desarrollo de capacidad resolutiva que estábamos mencionando, adecuación de documentos de gestión, conformación y funcionamiento del EGRIS, estandarización de procesos. Recordemos que prácticamente la implementación de RIS es como una reingeniería, por lo tanto, de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por tanto, este tema de estandarización de procesos es importante. La formulación, ejecución y control del plan de salud de la RIS, la implementación progresiva del Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica y de la telesalud, el fortalecimiento de la instancia de gobernanza, la incorporación de mecanismos de financiamiento y la optimización de recursos. Son esas 10 subfases de esta fase 1 de etapa 2. Y en esta etapa 2 también hay otra fase, que es la segunda fase, perdón, aquí dice primera, de desarrollo gradual, donde hay un cierre gradual de brechas y un cierre gradual de brecha de cartera de servicios de salud. La brecha de equipos multidisciplinarios de salud. Y la otra es en general de cartera. Esto bajo, como comentamos, con estos planes de fortalecimiento de capacidad resolutiva. ¿Qué características tiene este proceso de implementación? Nosotros decimos PSPS, es progresivo, no va a ser de un día a otro. Países, por ejemplo, que nos llevan grandes ventajas en tiempo, como Brasil y otros muchos, lo están haciendo progresivamente. Y por ejemplo, Brasil hasta ahora va a ir cerrando sus brechas. Es sistemático porque se está haciendo de similar manera, trabajando, claro, bajo diferentes escenarios, pero de similar manera, ¿no? Es planificado, van a ver que hay varios planes, y es sostenible, es una sostenibilidad organizacional, una sostenibilidad financiera, ¿no? Una sostenibilidad política también. Vamos a ver en lo que corresponde a conformación, en la etapa 0, cuáles son los avances. Por ejemplo, se tiene la propia ley que de alguna manera expresa la política, ¿no? Esta ley 30885 que comentamos, de conformación y funcionamiento de la RIS, que ya cuenta con su reglamento, la misma Política Nacional Multisectorial de Salud y el Plan Nacional de Implementación de RIS. Hay un Comité Impulsor Nacional de Implementación de RIS, está conformado con RM, hay 8 grupos tarea, y hay un documento normativo de conformación de RIS, como los principales avances de la etapa 0. La ley, ¿no? La 30885 es una ley que tiene pocos artículos, 7 artículos, y en su artículo 2 está la definición de RIS que vimos.
En el artículo 4 nos habla de cómo es la conformación, bajo una delimitación territorial y poblacional y con los criterios de complementariedad de cartera de servicios de salud. El artículo 5 nos dice las dos funciones de la RIS, que es brindar esa cartera de servicios de salud y el abordaje de los determinantes sociales de la salud. El reglamento de esta ley tiene estos títulos sobre disposiciones generales, habla de conformación de la RIS, su funcionamiento, sobre la articulación, gobernanza y mecanismos de control, y tiene disposiciones complementarias, ¿no? Y una de sus disposiciones es importante porque establece ese plan de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la RIS que comentamos, ¿no? Este es su reglamento. También esta política, ¿no? Nuestra política nacional multisectorial al 2030, Perú, país saludable, que en su objetivo prioritario 2, que dice asegurar el acceso a servicios de salud de calidad y oportunos, tiene un lineamiento de política 2.4, que dice explícitamente implementar las RIS para la atención de la población. Y esta política tiene también su plan estratégico multisectorial, o sea, todos son actores de los otros sectores también. Y tiene un objetivo prioritario 2, que es asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos, y una acción estratégica multisectorial 5.1, que a la letra dice organizar el sistema de salud en RIS, que faciliten el acceso a servicios de salud acreditados, integrales y de calidad. También se tiene el Plan Nacional de Implementación de RIS, aprobado con resolución ministerial, que justamente tiene la finalidad de contribuir a mejorar el acceso, ¿no?, a la población de los servicios de salud mediante esa implementación, como dijimos, PSPS, progresiva, planificada, sistemática y sostenible de estas RIS. Y como objetivo general es implementar las RIS a nivel nacional, y el periodo de este plan es 21 y 23, ¿no? Y aquí están plasmadas las acciones de la Autoridad Nacional de Salud. Otro avance en esta etapa 0 es soporte organizacional, diríamos. Se ha conformado por resolución ministerial un equipo impulsor de RIS, y también se han conformado grupos tarea, ¿no? Cada grupo tarea que también tiene una resolución ministerial. Son 8 grupos tareas conformados en el MINSA para articular más estrechamente a las diferentes unidades organizacionales del MINSA en lo que se refiere a la implementación de RIS. Cada grupo tarea, como ven, tiene relación con las subfases que mencionamos, ya de la etapa 2 de desarrollo, ¿no? Ahí están los 8 grupos tarea, y los grupos tarea tienen esa función, ¿no? O task force también lo estamos llamando. Otro avance en esta etapa 0 es este documento normativo de conformación de RIS, que está aprobado con resolución ministerial 327 de este año, y como finalidad tiene contribuir a mejorar el acceso, ¿no?, a los servicios de salud en el ámbito de los gobiernos regionales y de Lima Metropolitana, y su objetivo es estandarizar ese proceso de conformación, ¿no? Y establece las fases, subfases y momentos de esta etapa de conformación, y también las herramientas a utilizar en esta etapa de conformación. Vemos acá este documento normativo, te da el paso a paso, o sea, las fases, se describe las subfases en cada fase, ¿no? Y en cada fase, subfase, qué momentos hay, y otra cosa más, que tiene bastantes anexos. En los anexos están todas las herramientas detalladas para que se pueda seguir estos fases, subfases y momentos de la conformación de la RIS, ¿no? Una RIS pasa por una fase de estructuración, ¿no?, con el apoyo del GeoRIS, y una vez estructurada, se emite una resolución directoral, la Autoridad Sanitaria Regional o de Lima Metropolitana, y esa RIS estructurada pasa, ya formalizada, toma el nombre de RIS conformada, ¿no? O sea, una RIS conformada es una RIS estructurada que hizo su formalización, ¿no? Se le sacó su resolución directoral, y eso es una RIS conformada. En lo que refiere a la etapa 1 de conformación,
Los avances, por ejemplo, vemos que el 100% de equipos impulsores de la RIS, que se denominan EIRIS, que son los motorcitos a nivel de Autoridad Sanitaria Regional o de Lima Metropolitana, para impulsar la implementación de RIS, ya están conformados al 100%. Otro avance es el GeoRIS, que denominamos. A la fecha tenemos 100 RIS estructurada y 85 conformadas, ¿no? Aquí vemos los equipos impulsores que dijimos, por ejemplo, las 25 EIRIS conformadas en lo que es las regiones y las 4 EIRIS conformados en lo que es Lima Metropolitana, ¿no? Entonces ya está un 100%. Aquí tenemos el avance en relación a la parte informática, es el GeoRIS, es el Sistema Geoespacial de Redes Integradas de Salud, que en el año 2020, en febrero 2020, ganamos un premio a nivel internacional, es el llamado Premio Sasakawa, ¿no? Y se le dio el premio por justamente haber desarrollado, obviamente, este sistema geoespacial de redes integradas de salud, que se ha desarrollado en base al modelo que hemos explicado, ¿no? El modelo de RIS. Y este es un logro para el país, ¿no? Este premio internacional. ¿Qué es el GeoRIS? Es un sistema de información modular que va a permitir recopilar, analizar, identificar e interoperar información, ¿no? De diferentes fuentes, puede ser primarias, secundarias. Además, también nos va a permitir integrar información geoespacial, por eso es GeoRIS, a través de su módulo cartográfico, que se ha usado ya para estructurar todas las RIS que hemos dicho, las 100 RIS que se han estructurado, se han hecho con este soporte del GeoRIS, aplicando los criterios técnicos que mencionamos para definir las unidades territoriales sanitarias, ¿no? Y te facilita ejercicios de simulación en diferentes escenarios, ¿no? Del ámbito geográfico de la RIS, y es el soporte tecnológico para todas las tomas de decisiones en todo lo que va a corresponder conformación y también funcionamiento de las RIS, ¿no? Aquí vamos a ver unos pantallazos, por ejemplo, se pueden ver centros poblados, ¿no? Los puntitos negros son los centros poblados, o podemos ver, por ejemplo, aquí la ubicación de las manzanas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, también se puede identificar vías de acceso. Todo esto era muy importante a la hora de estructurar las RIS, ¿no? Hay vía de acceso, porque puede estar cerca, pero si no hay vía de acceso, ¿cómo llega el poblador, no? Puede ser carrozable, ahí nos indicaba qué vía de acceso, o localización, geolocalización de puntos importantes como los propios establecimientos de salud, los centros educativos, comisaría, estación de bomberos, otros datos importantes para poder aplicar los criterios y definir las UTS. Vemos acá, por ejemplo, cómo se ven las viviendas, una visualización. Vemos que también se podía ver calcular tiempo y distancia, ¿no? Decían, ¿a qué distancia está el establecimiento? Ya, esto era un valor referente, ¿no? Aquí tenemos. También se pueden ver, por ejemplo, ríos, ¿no? Y diferentes cosas más que nos ayudaron muchísimo y nos siguen ayudando para hacer esta reestructuración y nos va a ayudar durante todo lo que es las etapas que siguen en las RIS. Aquí vemos cuál es el avance de RIS estructuradas y RIS conformadas. Hemos llegado a un hito de 100 RIS estructuradas, ¿no? Y lo proyectado para todo el país es un estimado técnico, un cálculo técnico, es de 212 RIS proyectadas. Y ya tenemos 100, o sea, tenemos un avance de 47%. De esas 100 estructuradas, 85 están conformadas, o sea, a esas le sacaron su resolución directoral las autoridades regionales de salud de Lima Metropolitana. Entonces, respecto a esas 100 hay un 85% de RIS estructuradas, ¿no? Todas las autoridades regionales de salud o de Lima Metropolitana por lo menos han estructurado una RIS. Y vemos ahí el mapa cómo se pinta, ¿no? Los celestes son las conformadas, o sea, quiere decir estructuradas con su RD, y los verdecitos son solo estructuradas, que les falta el RD. Y vemos que poco a poco se va pintando el país, ya está el nombre de todas las RIS. Vamos a ver en lo que es ya funcionamiento, hasta ahí era conformación. En funcionamiento ya estamos entrando en la etapa 2 y estamos en desarrollo inicial. ¿Qué avances hay acá?
hay 46 EGRIS conformados, equipo de gestión de RIS. Hay en marcha este Programa Nacional de Fortalecimiento de Competencias para Implementación de RIS, que está iniciando. Y lo que tenemos es que se ha iniciado la fase 1, etapa 2, en la primera corte de RIS, porque la implementación de RIS va a ser por cortes, ¿no? La primera corte está entrando 82 RIS y con acciones pre-taller 3 y 7. Aquí tenemos lo que dijimos, hay 46 EGRIS conformadas, todas las RIS de Lima Metropolitana ya tienen conformadas sus EGRIS, y también, por ejemplo, todo lo que es en RIS en Loreto, Piura y Huánuco también tienen conformados sus EGRIS, ¿no? El equipo de gestión de RIS. El otro avance es este programa de fortalecimiento que decíamos, de competencias, que tiene 3 líneas, los líneas gestores, línea prestadores y línea también de integrantes de la instancia de gobernanza. No olvidemos que la función de la RIS es no solo brindar esa cartera de servicios de salud, sino actuar sobre los determinantes sociales de la salud, y eso lo hace la instancia de gobernanza principalmente. ¿Qué avances tenemos? Durante la pandemia hubo un curso que se llama módulo, ¿no? Lo llama así en SAP, porque esto se trabaja con en SAP, de adecuación de la organización de servicios de salud en contexto de RIS y de COVID y COVID-19. Y ahora estamos sacando un curso que es un módulo del modelo de RIS, que ya a fin de mes van a haber 5.000 personas capacitadas, al siguiente mes va a haber otras 5.000 y al otro mes otras 5.000. Entonces, al acabar el año ya tendremos 15.000 capacitados en el modelo de RIS, en lo que es este programa. Responde a esta etapa, dijimos que era desarrollo inicial y que mencionamos que había 10 subfases, ¿no? Vertebran este despliegue del modelo unos talleres que le llamamos talleres implementadores. En lo que era etapa 1 de conformación, se desarrolló un taller 1 y un taller 2. Acá en esta etapa 2, fase 1, se va a desarrollar talleres del 3 al 13. Y vemos que hay 2 talleres que le llamamos gatillo, porque estos son necesarios y se relacionan con el despliegue de los demás talleres, que son el taller 3 y el taller 7. ¿No? Vamos a ver, por ejemplo, todos los talleres, esta primera corte de 82 RIS están viendo esto. Siempre tiene todo taller un momento pre-taller, un espacio pre-taller y también post-taller. Y lo que se está avanzando ya son el taller 3, que es de la subfase 1 que ven ahí, y el taller 3 se denomina determinación de brecha de cartera de servicios de salud, y también se está avanzando con las acciones pre-taller 7, que es el del taller de asignación de población de sectores sanitarios a los equipos multidisciplinarios de salud. Tenemos el soporte de los grupos tarea que comentamos del MINSA o los Task Force, ¿no? Y se van a ir desplegando de esta manera en esta primera corte de 82 RIS, todos los talleres que correspondan. Bueno, gracias para esta parte. No sé cómo estamos de tiempo. El tercer punto es sobre la importancia de las RIS en salud pública, ¿no? Vamos a ver, este punto es más corto, en lo que corresponde a la importancia de las RIS en salud pública. Vamos a ver primero la importancia de las RIS en el Sistema Nacional de Salud. Vamos a ver los sistemas de salud orientados a la atención primaria de salud y los beneficios de la RIS, ¿no? Entendamos que los sistemas de salud están conformados por todas las personas que actúan y todas las medidas que se adoptan con la finalidad principal de mejorar la salud de la población, ¿no? Esto ya está descrito en este documento de informe de la salud del año 2000, ¿no? Y sobre este concepto ha seguido la línea, ¿no? De lo que corresponde a los sistemas de salud. En nuestro país, ¿no? Ya tenemos el decreto legislativo 1504. En este ya se ha cambiado, se derogó el Sistema Nacional Coordinado Descentralizado de Salud y se puso un nuevo nombre que es más corto, el Sistema Nacional de Salud, que asegura el cumplimiento de políticas públicas
que orientan la intervención del Estado en materia de salud para garantizar la salud tanto individual como colectiva a nivel nacional, y se encuentra bajo la conducción del Ministerio de Salud como rector, ¿no? En materia de salud. Los sistemas de salud tienen funciones y objetivos, ¿no? De sus funciones son la rectoría, el financiamiento, la generación de recursos, pero todas estas funciones confluyen en la propia función que es más importante, que es la de prestaciones de salud. Y los objetivos son, pues, efectivamente que la población tenga salud, que tenga trato adecuado, o sea, una satisfacción, pero a su vez que tenga protección financiera. En este informe sobre la salud en el mundo, en el año 2008, se llamaba Más allá, más necesaria que nunca, hablan de diferentes reformas. Hay unas reformas sobre lo que se refiere a la prestación de servicios de salud para conseguir sistemas de salud centrados en las personas, ¿no? Y señala que tiene que haber esta reforma de la prestación de servicios de salud, que reorganicen los servicios de salud, pero en función de las necesidades, ¿no? De salud y las expectativas de la población, para hacer estos servicios más pertinentes y más sensibles a los cambios que se experimenta el mundo en general, y que propicien al mismo tiempo mejores resultados. Esto ya se veía desde este año, y también en este documento, ¿no? Por ejemplo, de la renovación de la atención primaria de salud, nos habla de los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud y cuáles son los valores, el derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, los principios de orientación a la calidad, de responsabilidad y rendición de cuentas, justicia social, sostenibilidad, participación, intersectorialidad y capacidad para responder a las necesidades de salud. Y todos los elementos que vemos, ¿no? Orientación familiar y comunitaria, primer contacto, diferentes marco legal, político, institucional aceptable. Todos estos elementos en este documento nos hablan de que son los principios, los valores, los principios y los elementos de la APS. También tenemos en la Declaración de Astana, por ejemplo, que la atención primaria de salud y servicios de salud de gran calidad, nos dice que tienen que ser seguros, integrales, integrados, accesibles, disponibles y asequibles, ¿no? Para todos y en todas partes, y prestados con una manera con compasión, respeto y dignidad, ¿no? Por los profesionales de la salud que estén bien formados, bien capacitados, competentes, motivados y comprometidos, ¿no? Este es lo que se firmó la Declaración de Astana a 40 años de Alma Ata. Y se evocó también un informe de la Comisión de Alto Nivel, que en este punto 2 hablaba de desarrollar modelos de atención basados en APS, ¿no? Entonces, que estén centrados en las personas y las comunidades, considerando la diversidad humana, la interculturalidad y la etnicidad, ¿no? Y también decía que se tiene que impulsar las RIS, las que comentamos que era con doble S, ¿no? Las redes integradas de servicios de salud, con un primer nivel de atención que sea resolutivo y apoyado por servicios que sean especializados, incluyendo pues los establecimientos como hospitales, porque muchas veces se piensa que una red de salud solo es el primer nivel de atención de salud, ¿no? Y hemos visto que así no es. Y esto es para garantizar a todos, ¿no? Un acceso a todos, un acceso real a los servicios de salud, con oportunidad, con calidad y continuidad, ¿no? Esto decía este informe de alto nivel. También tenemos otro documento importante, este es incluso del año 2009, realizado en este consejo directivo, 49 consejo directivo y 61 sesión del comité regional. En este informe, que es las redes integradas de servicios de salud basadas en la APS,
resume, digamos, el problema de la fragmentación que comentamos de los servicios de salud y propone el establecimiento de las redes integradas de servicios de salud para abordar este problema de la fragmentación. Y en ese mismo consejo directivo se aprueba, ¿no?, esta resolución CD 49.R22, que tiene el propósito de contribuir al desarrollo de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud. Y insta a todos los Estados miembros, ¿no?, a elaborar un plan nacional de acción para impulsar el establecimiento de las RIS con un enfoque de salud familiar y comunitaria, ¿no? Y el Perú es uno de los Estados miembros. Entonces, desde ese año ya, digamos, tenía ese compromiso de hacer ese plan para impulsar lo que es las RIS, ¿no? Claro, ya hemos visto que nuestro país ha optado por RIS, pero con una sola S, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál es la importancia de las RIS? Sabemos que frente a este problema de salud pública que tenemos de nuestro sistema, ¿no?, de la segmentación que hemos comentado y la fragmentación de los servicios de salud y la fragmentación en todo nivel. Por ejemplo, la fragmentación también está en el financiamiento, ¿no? El financiamiento, hay una fragmentación también atroz que nos hace ineficientes. Entonces, frente a estos problemas de salud pública, bajo un marco legal que hemos comentado, político e incluso de nuestro Plan Nacional de Implementación de RIS, y con todos obviamente basados en el soporte técnico de este modelo de RIS, se va hacia la implementación de RIS, ¿no? ¿Para qué? Para transformar nuestro Sistema Nacional de Salud a un Sistema Nacional de Salud organizado en RIS y basado en los atributos de la atención primaria de salud, ¿no? Esa es la importancia de salud pública. Las RIS van a hacer este cambio, ¿no? Hemos sufrido, como no, durante la pandemia, porque nuestro Sistema Nacional de Salud no ha estado a la altura, no ha estado a la altura y hemos tenido elevada mortalidad, ¿no? Entonces, todos tenemos que sumar para hacer esta transformación, ¿no?, de nuestro Sistema Nacional de Salud, que esté organizado en RIS y basado en APS, en la APS. OPS nos dice en varios documentos y en varios artículos también que están publicados, que la estrategia o la mejor manera de hacer que los sistemas de salud se basen en APS es implementando las redes integradas de salud. ¿Y qué pasa en los estudios, ¿no? Diferentes estudios nos muestra qué pasa o cómo es la situación en países que están orientados a la atención primaria de salud, ¿no? Estos países, bajo la evidencia, se dice que tienen menos niños con bajo peso al nacer, por ejemplo, tienen menor mortalidad infantil, especialmente la postneonatal, tienen menos años de vida perdidos, por ejemplo, por suicidios, tienen menos años de vida perdidos por toda causa, ¿no?, excepto por causas externas. Hay un aprovechamiento mucho más eficiente de los recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos organizacionales, de todo tipo de recursos. Hay un menor número de consultas con otros especialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde la población está más cerca, tiene el acceso a los servicios de salud, y este lugar que está más cerca de ellos tiene capacidad resolutiva, tiene capacidad de resolver y no tiene que ir a especialistas, ¿no? Y también hay mucho más acciones de prevención y promoción que evita que pueda tener, aumente o progresen sus daños, ¿no? Entonces, se ha visto que esto sucede cuando los países están orientados hacia la APS. También hay un menor uso de los servicios de urgencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay una atención
cerca al usuario y en el momento que requiere. Entonces, su situación de salud se agrava y llega hasta convertirse en una urgencia, una emergencia, ¿no? O si no, simplemente no alcanza una atención regular en consulta, entonces el usuario va por la otra puerta y se va al servicio de emergencia, ¿no? Entonces, en lo que es países que implementan RIS y países orientados a la atención primaria de salud, está visto que hay un menor uso de los servicios de urgencias. Hay también menos riesgos de sobretratamiento, ¿no? De polifarmacia y sobrediagnósticos. Vamos a ver también qué beneficios hay de lo que son la aplicación de redes integradas de salud y en general de redes de servicios de salud, ¿no? Hay una mejor accesibilidad, ¿no? La accesibilidad mejora, hay una puerta de entrada conocida por el usuario, ¿no? Y esa accesibilidad al sistema de salud es mejor y más equitativa. Se reduce la fragmentación del cuidado de salud. Hemos visto que se llega a coordinarse mejor el cuidado e incluso se llega a la integración clínica. Se mejora la eficiencia global del sistema, ¿no? Y se evita la duplicación de infraestructura y servicios, ¿no? Por ejemplo, un paciente va a primer nivel de atención de salud y un médico le pide, no sé, una radiografía. Y después este paciente es referido al segundo nivel de atención de salud y el médico ahí le vuelve a pedir la misma radiografía, ¿no? Entonces, esas duplicaciones causan ineficiencia, ¿no? Y a veces incluso hay gasto de bolsillo del usuario, ¿no? Entonces, esas duplicaciones se tienen que evitar, se evitan, mejor dicho, a través de la implementación de RIS. Y también entonces, por ende, se disminuyen los costos de producción y se responde mejor a las necesidades y expectativas, ¿no? De los usuarios. La reducción de los costos de producción se obtienen a través de mejoras de costo-efectividad de los servicios de salud, por ejemplo, también de reducciones en las hospitalizaciones innecesarias, ¿no? Se evita hospitalizaciones. Incluso este es un indicador en muchos países para ver el desempeño de sus redes integradas de salud o redes integradas de servicios de salud, ¿no? La reducción en la utilización excesiva de servicios y exámenes de diagnóstico, de apoyo al diagnóstico, disminuciones en los tiempos de estadía, ¿no? De la estancia hospitalaria, mejoras en la economía de escala, ¿no? Justamente eso es una de las cosas importantes en la RIS, poder hacer y aprovechar esas economías de escala, ¿no? Así se reducen costos y se es más eficiente. Y también lo que es la producción conjunta, ¿no? Y el aumento de volúmenes de producción y aumentos entonces en la productividad del sistema. La continuidad que decíamos que es muy importante, este atributo de APS, la continuidad asistencial, se asociaría a mejoras en la efectividad clínica. O sea, mayor coordinación del cuidado, mayor efectividad clínica, obviamente el usuario va a percibir eso y entonces se produce lo percibe así, hay una continuidad, ¿no? En la percepción. Y en la capacidad de respuesta de los servicios y en la aceptabilidad de los servicios y en general, pues, entonces en la eficiencia del sistema de salud, que sería más capaz de poder responder, cumplir sus funciones que dijimos, ¿no? La protección financiera, el trato adecuado y la propia salud de las personas, de la persona, de la familia y de la comunidad. Bueno, hasta aquí es el tema de la importancia. Entonces hemos visto lo que corresponde al modelo de RIS, cómo está la implementación en estos momentos, ¿no? En nuestro Sistema Nacional de Salud de estas RIS. Y por último hemos visto
la importancia de las RIS en salud pública, ¿no? Eso sería todo. No sé si abrimos una ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias por la excelente ponencia, doctora Elvira Palacios. Eh, Le comento que tenemos el saludo del doctor Felipe Peralta, director ejecutivo de la Dirección de Telemedicina, que también ha estado presente en nuestra ponencia. Y sí tenemos algunas preguntas del público. Hemos identificado algunas consultas y algunas opiniones. Una primera consulta es, ¿se tiene programado que las CIPRES con horarios de 6 horas se implementen cambios de horario a 12 horas? La pregunta, si tenemos programado un poco en este, digamos, modelo, estos cambios, en esta implementación, este cambio de 6 horas a 12 horas para ampliar la oferta de servicios de salud. Esa es una primera pregunta que nos hacen. A ver, eh, respecto a esa pregunta, el horario eh, sí es importante, pero sobre todo flexibilizar los horarios a las necesidades, ¿no? Incluso hay veces que en establecimientos de salud bien alejados eh, se ve que la población, por ejemplo, se desplaza, se mueve hacia donde están las tierras de cultivo y durante todo el día, por ejemplo, en el pueblo no hay nadie y la gente después regresa más tarde, en la tarde, y quiere acceder a un establecimiento de salud, pero a esa hora el establecimiento está cerrado, ¿no? O sea, trabaja 6 horas, pero de 8 a 2. Y cuando regresa a la población, el establecimiento está cerrado. Entonces, en primero, empezar por la adecuación. Obviamente, el establecimiento puede trabajar las 6 horas, pero a partir de 2 a 8, por ejemplo. Entonces, eso es un primer punto. Lo otro, obviamente, el horario de atención, la ampliación de los horarios de atención, también es una ruta, pero todos, la toma de decisión tiene que ser técnica y en relación a las necesidades, ¿no?, de la demanda. Y sí, sería una ruta, pero siempre las decisiones es de acuerdo a la situación y al contexto y a la demanda. Perfecto, doctora. También tenemos otra pregunta. Nos menciona, en el Plan Nacional de Implementación de la RIS, ¿se ha previsto contratación de personal de salud para mejorar la oferta de servicios de salud? Esa es otra consulta. Sí, en realidad la dotación, ahí vimos, ¿no?, que en este plan de fortalecimiento de la capacidad resolutiva se veía respecto a los recursos humanos un tema cuantitativo, o sea, de cantidad de dotación, pero también un tema cualitativo, es decir, mejorar sus competencias, ¿no? Entonces, igualmente, esas tomas de decisiones es igual en lo que corresponde a gestión. Hay un atributo que se llama gestión de recursos humanos por competencias. Entonces, sí va a haber una brecha. Por ejemplo, de equipos multidisciplinarios de salud, tiene que haber por cada sector sanitario un equipo multidisciplinario de salud. Entonces, la cantidad, o sea, hay una brecha cuantitativa y esas brechas tienen que irse cerrando progresivamente y justamente es a través de esta herramienta que se llama plan de fortalecimiento de capacidad resolutiva que se tienen que prever y planificar y programar estas acciones, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, no cabe duda de que el tema de las redes integradas es un tema muy importante. Como usted lo ha mencionado, este es un espacio. También a la vez tenemos otros espacios como el SAP, entre otros espacios donde se toca este tema. Entonces es muy importantísimo, más ahora que tenemos pues personal de salud, ex Cascovi, que están ingresando ahora a ser casi fortaleciendo el primer nivel de atención, entre otros también el segundo y tercer nivel de atención y deben conocer esos temas, ¿no? Porque son sobre justamente las redes integradas donde van a elaborar. Nos agradecen justo en las redes su presentación y también las respuestas que usted ha mencionado. Eh, Muchas gracias, doctora. No hay más preguntas en relación a la ponencia. Le agradezco una vez más a nombre de nuestra presidenta del Comité de Salud Pública, la doctora Dani, y a nombre de nuestro decano.
Muchas gracias, doctora, y esperamos más adelante tenerla en otra presentación por el tema de RIS. Muchas Ok, gracias. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.